Liderazgo Comercial, episodio 1099. Hola, muy buenos días, tardes, noches, sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal y profesionalmente tenga aquí un lugar donde reciba ideas, estímulos, consejos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo puede conseguir mejores resultados sin tener que incrementar el esfuerzo. Y sabes que mucho de eso pasa por lo que yo denomino las 6 P's. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Es decir, sacar tiempo de calidad para que estés contigo mismo. Definir qué es lo que quieres hacer, qué es lo que necesitas hacer para ello. Priorizar toda la lista de acciones de lo que tendrías que hacer. Meter en tu agenda aquellas que entren en el periodo de tiempo en lo que lo vas a realizar y hacerlo. Y esto es lo que tendrías que ir haciendo para mejorar esos resultados. Hoy es el jueves 6 de abril de 2023 y es Jueves Santo. Aún así, Liderazgo Comercial está aquí contigo un día más, un jueves más. Y vamos a hablar de liderazgo, que es lo que toca los jueves. En este caso, de liderazgo personal, de liderazgo propio, de liderazgo de uno mismo, de desarrollo de ti mismo como personas. Y como ahora has visto en el título, voy a hablar de personas positivas frente a personas negativas. Seguramente tú conozcas a personas de los dos estilos. Yo no sé cómo serás tú. Hombre, si eres escuchante de este podcast, probablemente estés más cerca del positivismo que del negativismo. ¿Sabes lo que sucede con las personas? Mira, esto es como lo de los polos, esas que lo de los polos opuestos se atraen. Bueno, pues aquí los polos opuestos se repelen. Una persona positiva, cuando se encuentra con una persona negativa, ¿qué es lo que hace? Te dejo pensar un poco. Habitualmente intenta animarla, porque para eso eres positivo. Intentas venirle arriba, ser simpático, incluso con tono humorístico. Bueno, si no lo consigues la segunda vez, igual también. Y la tercera, cambias de acera. Ya no quieres estar con esa persona. Y las personas negativas, ¿qué hacen con una positiva? Pues nada, les intentan también llevar a su lado, con lo cual la persona positiva se acaba alejando. Es decir, las personas positivas se acaban juntando con personas negativas y las personas positivas se acaban juntando con personas positivas y las personas negativas se acaban juntando con personas negativas. Y ahora la pregunta es, ¿a quién le suele ir mejor en la vida? ¿A la persona negativa o a la persona positiva? Bueno, pues si crees que en la vida le suele ir mejor a las personas positivas, más vale que seas una persona positiva porque si no, no vas a estar con ella. Y bueno, no sé quién decía que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, pues más vale que te relaciones con personas positivas que les suele ir mejor la vida y van a tirar más de ti, te van a desafiar más, te van a retar más. Esas personas positivas vas a querer acercarte que de las personas negativas con las que estés en tu entorno. Y si tienes alguna de la que no te queda más remedio que tratar, intenta aislarte lo máximo posible y que te contamine a ti lo mínimo, imprescindible, y tú intentar ser positivo. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un positivo y un negativo? Pues mira, el positivo es optimista y el negativo es pesimista. ¿Qué significa eso? El optimismo es la cualidad de ver lo bueno de las cosas. El pesimismo es la cualidad de ver lo negativo de las cosas. Sí, ya sé que si vas a buscar por ahí definiciones exactas, igual puede ser una cosa diferente, pero hazme caso. Optimista es el que tiende a ver lo bueno de los demás y lo bueno de las situaciones. Y que también hay cosas negativas, por supuesto, pero él tiende a ver mucho más las buenas que las malas, mientras que el negativo tiende a ver las malas en vez de las buenas. Es más, no ve muchas veces ni las buenas. Claro, aquel positivo que solo ve lo positivo y no ve lo negativo, hombre, es bastante irrealista. Y a ese no le van a ir muy bien las cosas porque ese es un iluso.
Y aquel negativo, que no ve absolutamente nada positivo en las situaciones, bueno, es un cenizo de bigotes o una ceniza de bigotes. Entonces, claro, tenemos los extremos, pero en el medio estamos todos los demás. Con lo cual, intenta ver lo bueno de lo que te está sucediendo, que habitualmente algo bueno tiene. ¿Que también tendrá malo? Claro que sí. ¿Que también tendrá negativo? Claro que sí. Pero tú intenta poner el foco en lo positivo, sin ser un iluso, sin pensar que todo es positivo, porque no es todo positivo. Pero al menos tu mentalidad que sea de poner el foco en aquello que es positivo. Otra característica es que el positivo tiende a ser alegre, mientras que el negativo tiende a ser tristón. Y es que yo soy tristón, coño, pues a todo lo que sea esté en tu mano para ser alegre. Yo qué sé, cuéntate chistes a ti mismo. O sea, esto es algo que sí, que todos nacemos de serie con una serie de características, pero que no nos podemos trabajar. Claro que no nos podemos trabajar. Y al final, ya me habéis oído decirlo muchísimas veces, ¿no? Decía Dale Carnegie, compórtate como aquella persona que quieres llegar a ser y lo acabarás siendo. Es decir, si tú quieres ser alegre, compórtate como lo haría un alegre. Y al principio te va a costar mucho y con el tiempo cada vez te va a ir costando menos. Y al final acabarás transformándote en una persona alegre. Es decir, ser una persona alegre depende mucho más de uno mismo que de lo que natura le haya otorgado. ¿Que al que sea alegre por naturaleza le va a costar menos que al que sea triste por naturaleza? Claro que sí, hombre, claro que sí. Pero significa que vas a tener que hacer más esfuerzo, pero que lo vas a poder hacer. ¿Y que es que hay alguno que yo conozco que es imposible? Sí, hay alguno que es imposible. Y será el 10%, el 5%, el 15%, no lo sé. Está claro que hay alguno que por mucho que lo intente no lo va a conseguir. Claro que sí, porque ya es patología. Claro que sí. Pero si estás escuchando este podcast, tú seguramente no seas una persona patológica. Seguramente seas una persona normal. Y por normal me refiero que está en la media. Con lo cual es un tema de trabajo. El tercer aspecto que me gustaría tocar es que habitualmente el positivo tiene un buen estado de ánimo, mientras que el negativo está siempre irritado. O sea, todo le molesta. O sea, como ve la parte negativa de las cosas y de la vida y del mundo y de lo que le rodea y de las personas y de las circunstancias y de las situaciones, le irrita todo. Está siempre cabreado y a la mínima salta, mientras que el positivo tiene un buen estado de ánimo. Está bastante mejor, por eso es más fácil tratar con él, por eso las personas prefieren tratar con esta persona negativa, con esta persona positiva que con la persona negativa. El positivo habitualmente es cortés, el negativo ve cualquier crítica como una ofensa, mientras que el positivo te trata con cortesía, con lo cual quieres estar con él porque es cortés, es agradable. El negativo tienes que tener muchísimo cuidado con lo que dices porque todo le parece mal. Y sobre todo las críticas que le realices. No solo las críticas, sino si no le estás alabando permanentemente le parece mal. Y le parece una ofensa. Y por último, el positivo suele ser proactivo. Está buscando qué puede hacer para que sucedan las cosas. Mientras que el negativo suele ser reactivo. Reacciona cuando suceden las cosas. Tiene poca planificación en el futuro. ¿Por qué? Porque lo ve negro. Porque siempre espera que el futuro sea peor que el presente, mientras que el optimista, el positivo, espera que el futuro sea mejor que el presente, el negativo espera que el futuro sea peor que el presente. Por eso no quiere ser proactivo, porque no ve cambio en ello. Así que, ¿cuáles son las características de un positivo? Optimista, alegre, buen ánimo, cortés y proactivo. ¿Cuáles son las características de un negativo? Pesimista, triste, irritado, siempre ofendido y reactivo. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde te situarías? Mira, yo te voy a decir 7 cualidades de las personas positivas. Las personas positivas creen en sí mismos. ¿Por qué creen en sí mismos? 1, porque son optimistas y creen que el futuro va a ser mejor que el presente. Por eso creen en sí mismos. 2, porque trabajan en mejorar permanentemente. Y al trabajar en mejorar permanentemente, hoy son mejores que ayer. Y hoy son mucho mejores que antes de ayer. Y hoy son mucho mejores que hace unos meses, o que hace un año, o que hace unos años. Por eso creen en sí mismos, porque han ido evolucionando, porque piensan que lo mejor está por venir. Lo mejor está por llegar. Y por eso creen en sí mismos y trabajan sobre eso de manera importantísima. Es decir, para creer en ti mismo,
tienes que tener confianza en que vas a mejorar. Y para eso te tienes que esforzar en crecer personal y profesionalmente, en educarte, en formarte, en adquirir conocimientos y en ponerlos en práctica, porque eso te va a llevar a creer en ti mismo. Y si eso te lleva a creer en ti mismo, te acabarás convirtiendo en una persona positiva. Y si te acabas convirtiendo en una persona positiva, las cosas te van a ir mejor que si eres una persona negativa. La segunda cualidad de las personas positivas es que están dispuestos a ver lo mejor en los demás. Ya hemos dicho que tienen tendencia a ver lo positivo, con lo cual miran a las otras personas desde la óptica, desde el punto de vista de qué es lo que esta persona hace bien, cuáles son las oportunidades o las fortalezas, cuáles son las fortalezas de esta persona, porque realmente están dispuestos a ver lo mejor de los demás, porque son positivos, son alegres, tienen un buen ánimo y quieren ver lo positivo de las demás. La siguiente cualidad de estas personas positivas es que ven muchas más oportunidades que otras. ¿Por qué van más oportunidades? Porque se están fijando en lo positivo, y además piensan que el futuro está por venir, el futuro mejor está por venir, y están viendo lo positivo, y cuando ves lo positivo surgen las oportunidades. Y cuando surgen las oportunidades, crees en ti mismo y estás dispuesto a ver lo mejor de los demás, realmente ves más oportunidades que el resto. Que el resto no las ve porque no está mirando, no tiene su mente diseñada y preparada para ver realmente lo que puede suceder de bueno. De malo sí, de malo lo tienen todo perfectamente calculado. Estas personas positivas, la cuarta cualidad, es que se enfocan en las soluciones, no ponen el foco en el problema, no ponen el foco en lo que está pasando, ponen el foco en cómo pueden solucionar lo que está pasando. Ponen el foco en esa solución. ¿Por qué? Porque creen que el futuro va a ser mejor que ahora. Pero para eso tengo que solucionar la problemática a la que me enfrento. Y piensan cómo hacerlo. Y habitualmente lo hacen porque, como saben que ellos han ido creciendo y esperan que los demás crezcan, van a buscar esas oportunidades que les hagan encontrar y dar con la solución. Y habitualmente no tienen prisa en darla. No tienen prisa en encontrar esa solución porque saben que está, saben que va a llegar, saben que las cosas toman su tiempo y que lo bueno está por llegar y que las cosas buenas llevan tiempo. Entonces ellos siempre están pensando en cómo solucionar ese problema, esa problemática en la que se encuentran. La quinta característica es que desean dar. Están deseando ayudar a los demás porque ven lo mejor en los demás y quieren ayudarles. Y además quieren ayudarles por lo que decía Cialdini de la reciprocidad. Como están viendo lo mejor de los demás, están viendo que los demás les han ayudado en un momento determinado. Y quieren devolverlo. Por eso desean dar. Por eso son positivos. Porque quieren dar a los demás lo que están recibiendo de ellos. Entonces, estas personas positivas son personas con las que el resto también quieren estar porque reciben de ellas. La sexta cualidad es que son persistentes. ¿Por qué son persistentes? Y fíjate que estamos utilizando todo el rato lo mismo que antes. Son persistentes porque creen en sí mismos, creen que lo van a resolver. Porque han visto la oportunidad. Y cuando es una oportunidad, eres mucho más insistente para conseguir esa oportunidad. Porque se ha enfocado en las soluciones, no se ha enfocado en el problema. Se ha enfocado en cómo resuelve ese problema que tengo que dar. Por eso son persistentes. Además, como desean dar, quieren solucionarlo para dárselo a los demás, no solo a ellos mismos, sino darles esa solución a los que tienen alrededor. Y luego son responsables, que es la séptima cualidad de estas personas positivas. Son responsables con lo que hacen. No les entran miedos, no les entran ganas de ocultar los errores, sino de reconocerlos. Es decir, pues sí, pues no lo he hecho bien, o me he equivocado, o esto mejor haberlo hecho de otra forma, si lo hubiera sabido. ¿Por qué? Porque creen en sí mismos. Realmente por eso son responsables y aceptan esa responsabilidad porque saben que solo desde la responsabilidad pueden cambiar lo que va a suceder en el futuro. Y recuerda que ellos creen que lo que va a suceder en el futuro es mejor de lo que está ahora, pero solo lo pueden conseguir desde hacerse responsables de lo que han hecho y de lo que tienen que realizar. Por eso son responsables. Así que las 7 cualidades de estas personas positivas son que creen en sí mismos, que están dispuestos a ver lo mejor de los demás, que pueden ver oportunidades más fácilmente que otros, que se enfocan en las soluciones, que desean dar, que son persistentes y que son responsables. Entonces, ¿tú en qué lado estás habitualmente? ¿En qué lado quieres estar? ¿En qué lado
te gustaría situarte? Repito, es trabajo, tienes que ir haciéndolo, tienes que ir comportándote como se comportaría esa persona positiva para que de ese modo puedas empezar a ser tú más positivo y quieran estar contigo. Fíjate, ante una situación complicada, el positivo diría: es muy difícil, pero es posible. ¿Qué crees que diría el negativo? Tú, imagínate cómo lo dices tú, ¿eh? El positivo diría: es muy difícil, pero es posible. ¿Qué diría el negativo? Es posible, pero es muy difícil. ¿Dónde está poniendo el foco uno y dónde está poniendo el foco otro? Uno está poniendo el foco en ¿es posible? Sí, será difícil, pero es posible. Y otro está poniendo el foco en la dificultad. Entonces, claro, es que no es lo mismo cuando yo pongo el foco en la posibilidad, tengo muchas más ganas, mucha más ilusión, mucha más fuerza, mucha más persistencia, mucha más resiliencia de cuando pongo el foco en la dificultad. El positivo ve la recompensa. El negativo ve el esfuerzo a realizar. Es decir, cuando alguien dice es muy difícil, pero es posible, está viendo la recompensa, está viendo en cómo va a obtener eso, que es difícil, pero que es posible. Mientras el que dice es posible, pero es muy difícil, está viendo el esfuerzo a realizar. El positivo se centra en las oportunidades, que son mucho más ilusionantes que lo que hace el negativo, que es centrarse en los problemas. Porque claro, siempre que veo las oportunidades estoy mucho más ilusionado que si veo los problemas. Positivo, hace que pasen las cosas. El negativo, espera que pasen las cosas sin tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque es difícil, porque es complicado, porque le va a suponer muchísimo esfuerzo. Y el positivo hace que pasen las cosas porque no le cuesta tanto arrancar, porque piensa que el futuro va a ser mejor. Pero para que el futuro sea mejor, algo tiene que hacer. Y lo realiza, lo lleva a cabo. El negativo, ante una dificultad alta, dice: no puedo hacerlo. Y se rinde. El positivo, ante una dificultad alta, se pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? Fijaros qué gran diferencia. ¿Cómo puedo hacerlo? Y quizá hoy no tenga la respuesta. Quizá hoy no pueda arrancar. Quizá hoy no puedo empezar, pero le voy a dar a mi cerebro reticular la orden de que esté pensando cómo puedo hacerlo. Por eso encuentra oportunidades, porque ha dado la orden a su cerebro inconsciente, a su cerebro subconsciente, de que busque cómo puede enfrentarse a esa situación en la que está, que le busque una solución al problema que tienen. Y al final, en un momento determinado, esa solución le viene a su cabeza. Y por eso la pone en práctica. Mientras que el negativo dice no puede hacerlo, su cerebro no está buscando una solución. Su cerebro está huyendo de la problemática, está huyendo del esfuerzo, está huyendo del mal resultado, está buscando cómo justificarse y que no le afecte el resultado negativo, que sin duda alguna su cerebro piensa que va a ocurrir. Había por ahí un dicho que decía que a una parturienta tú le puedes hablar de dos cosas distintas. Hay quien le prepara para los dolores que va a sufrir. Es decir, esa matrona o esa preparación para el parto es que le enseñan a sufrir menos. Eso es el lado negativo de las cosas. Hay otras matronas, otras personas que ayudan, que lo que le están hablando es: vas a tener al niño en tus brazos. Enseguida tendrás al niño en tus brazos. Un esfuerzo más y el niño estará en tus brazos. Fíjate tú la diferencia de decirle cómo tiene que respirar, lo que tiene que hacer para que le duela menos, o estarle diciendo: en breve, este esfuerzo y tendrás al niño en tus brazos. ¿Tú qué crees que hace que te duela menos? El estar pensando en que pronto vas a tener a tu niño en brazos cuando estás dando a luz, o que te estén hablando de cómo mover la cadera para que te duela menos lo que estás pasando. Pero no, pues esto lo podemos aplicar a otras muchas cosas en la vida. Entonces tú siempre intenta poner a las personas en la solución, en la situación en la que van a conseguir, y que si hacen ese esfuerzo estarán más cerca de lograrlo, en vez de estar pensando en el esfuerzo que tienen que realizar, que tienen que soportar con un resultado incierto. Entonces, hemos hablado de personas positivas frente a personas negativas. ¿Cómo podemos reconocerlo?
El positivo es el optimista, alegre, con buen ánimo, cortesía y proactividad, y el negativo es pesimista, con tristeza, irritación, ofensa y reacción. Las personas positivas creen en sí mismos, están dispuestas a ver lo mejor en los demás, ven oportunidades donde los otros no las ven, se enfocan en las soluciones, desean dar, son persistentes y asumen su responsabilidad. ¿Por qué? Porque piensan que es difícil pero es posible, ven las recompensas, se centran en las oportunidades, hacen que pasen cosas. Y su pregunta es siempre cómo puedo hacerlo. Es la que le hace su cerebro subconsciente, que es el que está buscando para encontrar la oportunidad. Entonces, tú decides en qué lado está. ¿En qué lado estás? ¿En qué lado quieres estar? Pues empieza a trabajar y poco a poco, como diría Del Carnegie, empieza a comportarte como esa persona positiva, muy positiva, y acabarás siéndolo. Y así, sin mucho más, me despido de vosotros hasta mañana viernes, que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial.